Hi, everybody. Welcome to this third listening circle. I am really happy to be joining you all today for the Rights of Nature in Dialogue with Human Rights. This third listening circle is a space that has been produced by GARN, by the Global Alliance for the Rights of Nature. And it's a space devoted to explore the connections between the rights of nature movement and other movements, such as right now, the human rights movement. So with my presentation today, I actually wanted to focus on a few areas that I'm particularly interested in where human rights and nature's rights intersect and where I think those intersections show particular promise for strengthening nature's rights and human rights in the future. So the first area is the comparison of the human right to a healthy environment to the rights of nature. So the human right to a healthy environment are anthropocentric rights, so human-centered rights that also benefit nature. And these include human rights such as the right to life, health, food, clean water, sanitation, and many others. And these rights are actually recognized at a constitutional level in more than 110 countries. And there are some notable exceptions, like the United States and United Kingdom don't recognize the human right to a healthy environment at a constitutional level. And so then on the other side of the spectrum, we have the rights of nature, which are ecocentric rights that also benefit humans. And so for one example, we could look to a river's rights to native biodiversity, a right to flow, right to regenerate, and many others. And it's important to note that nature's rights can be recognized for a specific environmental feature like a river or a mountain, or for an entire ecosystem, or for all of nature itself. And the rights of nature are actually only recognized, as Nati said earlier, at a constitutional level in one country, which is Ecuador. And I just wanted to show this crazy dichotomy in the number of countries that recognize a human right to a healthy environment, which is 110 or more than 110, compared to the number of countries that recognize the rights of nature, which is only one. And I think that this crazy imbalance is kind of indicative that most of our governments and societies don't necessarily consider nature's rights to be a precursor or a necessary foundation for achieving human rights, but rather that most governments consider them to be separate issues, which I think is a bit outrageous if you really think about it. And one small thought example is you can look towards the human right to clean drinking water. And how can a government ensure the human right to clean drinking water without first ensuring nature's rights to clean water? And this could be by recognizing a river's rights or a lake's rights or an aquifer's rights. Okay, so the second and I guess the last thing that I was going to talk about today is the campaign to make ecocide an international crime at the International Criminal Court. And many of you have probably seen in the news recently that a group of lawyers from around the world came together to formally define ecocide. And that definition is here on the left, but basically ecocide, if you don't know, is extreme harm to nature at a long-term or widespread scale, most often at the international level. And prosecuting ecocide could help address harmful environmental damage at the international level. And this includes things like oil spills, plastic pollution, mining, greenhouse gas emissions, factory farming, the list goes on and on. And the International Criminal Court, the ICC in The Hague, Netherlands, is now considering adopting ecocide as the 5th crime that it prosecutes. And the other 4 crimes that the ICC prosecutes are all focused on human rights abuses. So these are war crimes, crimes against humanity, genocide, and the crime of aggression. And so if ecocide was adopted, it would be the first international crime that aims to protect nature from an ecocentric perspective. And it also would be the first international crime that the ICC has adopted since the 1940s in the Nuremberg trials. And if ecocide was prosecuted at the international level, it would have, I think, immediate benefits for nature's rights or the well-being of nature at least, and also for human rights. And so for one sort of example of how it could help, if there was a large fossil fuel company that had a massive oil spill in international waters and there's no sort of country jurisdiction in that area, the ICC could prosecute that fossil fuel company on the grounds of ecocide, which would in turn help strengthen the well-being of nature and also help strengthen human rights. So I thought that ecocide and also the human right to a healthy environment and nature's rights, that sort of comparison, are particularly interesting and promising areas where there is an intersection between human rights and the rights of nature, and how they both really do strengthen one another, but how overall the rights of nature, I think, is sort of a necessary foundation for achieving strong human rights, especially the human right to a healthy environment.
En el fondo, ¿qué hay? Pues en el fondo, de todas maneras, sí se comparte un elemento común y es que hay una degradación ambiental y es que fundamentalmente la naturaleza no ha tenido un foro donde pueda ser protegida, o sea, no ha tenido un foro autónomo donde la gente pueda hacer valer sus derechos, ¿no? Y eso ocurre porque el derecho al medio ambiente falló, pero también porque fundamentalmente el derecho ambiental es un derecho dosificador. ¿Dosificador de qué? De la contaminación. O sea, fundamentalmente lo que hace es establecer, en virtud, digamos, del el principio de la protección de las generaciones futuras, fundamentalmente que las generaciones futuras puedan seguir contaminando el planeta tal y como nosotros lo hacemos, para que podamos seguir gozando el planeta tal y como nosotros lo hacemos, ¿no? Pero esa perspectiva dosificadora, pues, es desigual y sin duda alguna genera, digamos, escenarios, lo que ahora se denomina, por ejemplo, zonas de sacrificio o escenarios en los cuales, o zonas racializadas. Entonces, yo creo que hay que mirar in situ, ¿no? En el lugar, como nos decía Arturo Escobar en un escrito hace varios años, hay que mirar en el lugar ese reconocimiento. Uno de los primeros escritos o informes que él hace conceptuales sobre el tema preguntarse si definitivamente existen derechos humanos ambientales autónomos o no. Y entonces trae, digamos, una serie, digamos, de elementos que menciona en ese informe, que es maravilloso, en los cuales establece las dos posturas, los que dicen, ¿para qué un derecho autónomo, derechos humanos ambientales autónomos si ya tenemos el derecho a la vida? Y finalmente, fundamentalmente, si uno protege el medio ambiente, uno está protegiendo un nivel de vida aceptable, ¿no? ¿O para qué tenemos que proteger el medio ambiente autónomamente si ya tenemos derecho a la alimentación y no se podría dar la alimentación si no está en un contexto, digamos, adecuado, ¿no? Entonces, se da esta pregunta, pero aún así, que se da hacia el año 2012, es decir, desde hace 10 años, prácticamente menos de 10 años, menos de una década que se da esta discusión, y hoy en día contamos con 3 instrumentos que son muy importantes. El primero de ellos es la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana, que sí establece, que dice, si hay un derecho humano al medio ambiente, o sea, sí los hay y estos están en la propia Convención Americana. Y además eso implica la obligación de los estados de proteger los componentes del medio ambiente, es decir, si establece un nivel de protección de la naturaleza de forma directa y de forma autónoma respecto a los derechos, digamos, de las personas, ¿no? Existen los principios sobre derechos humanos y medio ambiente establecidos precisamente por el relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, que a mí me sorprende mucho que la sociedad civil se haya apropiado tan poco de este instrumento. Es decir, ha habido mucho más interés en instrumentos como Escazú, que en mi opinión son regresivos, pero ha habido menos atención y para mí los principios son realmente un instrumento súper, súper valioso. Y en tercer lugar tenemos ya el desarrollo de una jurisprudencia, por ejemplo, el caso Portillo, que es un caso de Comité de Derechos Humanos contra Paraguay, donde se condena al Estado paraguayo por las aspersiones que se realizan con elementos químicos sobre cultivos de soya, y entonces se establece la responsabilidad del Estado paraguayo en derechos humanos, en derecho a la vida y a la integridad y a la vida familiar por esta tarea. Ahora, concluyo, porque ya se me acabaron mis minutos, diciendo lo siguiente, y es que el desarrollo, o sea, el mundo de los derechos humanos y los de los derechos ambientales siempre ha ido en paralelo y a veces, muchas veces, han ido en sentidos contrarios. En este momento se ha juntado, y no me cabe la menor duda que los derechos de la naturaleza han impulsado que se empiece a hablar de los temas ambientales dentro del core, digamos, de los instrumentos en derechos humanos. Eso es algo muy importante. Y creo que a donde hay que ir es precisamente a seguir manteniendo el link, digamos, la relación. Porque si hacemos autónomos los derechos de la naturaleza de los derechos humanos, pues vamos a ser regresivos respecto a lo que ya logramos alcanzar, que nos ha costado tantísimo. Entonces, muchísimas gracias. Eso era lo que quería decir, Natalia, y a todos ustedes. Gracias. I think one of the things that is important to note is that these two, ideas, rights, human rights and rights of nature, they're not separate. This isn't an argument about whether or not, human rights and rights of nature are, which one is correct. I think really what is at question, if we're looking at what the Universal Declaration on Human Rights says, it's affirming the equal and inalienable rights of the human family as the foundation of freedom, justice, and peace.
And that's certainly an important piece to recognize. I think what the Rights of Nature movement is trying to express is that we cannot separate the human family from the rest of the Earth community. Human communities are part of the natural communities. And if we do have, as the Universal Declaration of Human Rights says, if we do have inalienable rights, where do those inalienable rights come from? And there are lots of ideas about that, whether it's from God or from the system of life itself. And I think that we have to start thinking about, what does it mean when we talk about rights? What are rights exactly? When we talk about laws, rights is the difference between a rights holder as somebody with legal standing in a court of law and property. And throughout our history, we've also shifted many of our ideas about what is property and what is a rights-bearing entity. And slaves were once considered property. Women were once considered property. And this notion of ecosystems that sustain our lives as property really is the story of separation. It's really the story of colonization at work. And we have to put into context our own human existence and our own rights as humans as part of this larger ecosystem. We cannot separate ourselves from the ecosystem that sustains us. When you think about climate change, what is climate change except for the idea that humans have exceeded the laws of the natural world? Because we are governed, as much as we might talk about human laws and our own behavior, we are part of that system of life. And if we are rights holders, certainly the ecosystems that sustain us are rights holders. So we as rights holders of human rights also have to recognize that rights and responsibilities are two sides of the same coin. So for us to enjoy rights, human rights, we must recognize our responsibilities to the ecosystems that maintain our our lives and sustain us as humans. So there is a way for us to look at human rights and rights of nature not as separate, but actually as one as part of the other, and that we are all connected through this circle of life. And I think that's what rights of nature, both in law and both in shifting law and shifting culture, has the power to be able to sort of heal and bring together these two ideas. Thank you, Nani. Bueno, este es un tema, el tema naturaleza, un tema súper interesante. Interesante, yo digo, de varios puntos de vista. Uno siempre se pone como referencia el caso ecuatoriano del marco constitucional, pero siempre yo lo pongo también en contexto de esa divergencia o esa contradicción entre lo que establece la norma constitucional y lo que pasa en la realidad, lo que pasa en la práctica. Y les voy a contar brevemente un caso concreto que tenemos aquí en la Amazonía Norte de Ecuador. Desde hace más de 50 años, las empresas petroleras, sean públicas o privadas, realizan la combustión del gas en los mecheros de una forma inadecuada, antitécnica, contaminante, y además que emite una enorme cantidad de gases de efecto invernadero y que por ende afectan los derechos de la propia naturaleza. En el 2008 entra en vigencia la nueva Constitución de la República del Ecuador y uno se esperaba que haya una adaptación adecuada de las normas secundarias al marco constitucional y también que haya una aplicación progresiva
de ese marco constitucional a lo que pasa en la realidad. Pero resulta que no pasa nada de eso. El Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, cada año renova las autorizaciones a las distintas empresas petroleras operadoras en Ecuador para que realicen la combustión del gas. Ante esa realidad y los distintos casos, por ejemplo, de cáncer que tenemos en la zona, un grupo de 9 niñas entre 8 y 15 años plantearon una acción constitucional en contra del Estado ecuatoriano para exigirle al Estado que no emita más autorizaciones. La defensa del Estado, realmente desastrosa, pero toda la defensa del Estado la basa en acusarnos que con esa medida o esa acción estamos afectando la economía del país, lo cual no es verdad. Segundo, que no hay información real, verídica, que eso afecte a la naturaleza. Y tercero, que no hay otra forma de hacer. Es decir, no importa la gente, no importa la naturaleza. Se basaba principalmente en el hecho que esto afecta a la economía del país. Es el aspecto económico, el interés económico sobre los derechos humanos y de la naturaleza. Finalmente, luego de una gran batalla, logramos que las niñas ganen esta batalla. Las niñas ganaron esta batalla del Estado. Y la Corte de Justicia de sucumbió, reconoció que el Estado ecuatoriano vulnera 3 derechos con esa. Primero, derecho a la salud. Segundo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y tercero, que el Estado viola los derechos de la propia naturaleza al tener estos mecheros o permitir eso. Esa sentencia se produjo en enero de este año 2021. Los jueces tienen normalmente 48 horas para hacer pública la sentencia por escrito. Ya han pasado 5 meses, bueno, más de 5 meses, y hasta este día no tenemos la sentencia por escrito. Entonces, ahí tenemos una gran contradicción. Uno es lo que dice la norma, la letra, y otro es lo que pasa en la práctica. En consecuencia, sí nos toca hacer un trabajo mayor de primero llegar mucho más a la base, a la población, a fin de que logremos que la población se empodere de estos derechos y luchemos juntos para lograr una práctica, una aplicación y una tutela efectiva. Y segundo, también forzar al Estado ecuatoriano a actuar en la realidad. O sea, cada vez es más evidente la captura corporativa y gubernamental hacia el sistema judicial. Y eso no permite que los jueces actúen también con libertad y dejan a la población y a la naturaleza en completa indefensión. Hasta ahí nomás, compañero, muchas gracias. Yo quisiera compartirles la experiencia que he tenido como asesora y abogada dentro de los casos que ha llevado la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Y creo que un primer punto importante que ya lo señaló Diana es el hecho de que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza también deben ser entendidos en su contexto. En el caso ecuatoriano, llevamos un reconocimiento explícito constitucional de los derechos de la naturaleza por 12 años. Y creo que el caso ecuatoriano permite mirar los retos de la aplicación de una forma muy diferente de mirar a la naturaleza. Nuestra Constitución, nuestro preámbulo, reconoce que somos parte de un ecosistema, muy cerca a la idea que nos planteaba Shano. Nos plantea en su artículo 10, por ejemplo, que es titular de derechos. Y a lo largo de 4 artículos de la Constitución, se reconocen 3 derechos esenciales de la naturaleza. El respeto a su existencia, y a nivel jurídico nosotros en el Ecuador tenemos el famoso principio de precaución. Se reconoce, por ejemplo, que tiene derecho a ser reparada en casos de graves violaciones a su existencia y sobre todo que no se extingan especies endémicas. Pero claro, como ya lo anticipaba también Pablo, el momento de que los abogados ecuatorianos empezamos a litigar los derechos de la naturaleza resulta incomprensible este reconocimiento. Creo que yo podría resaltar 2 casos ecuatorianos exitosos en materia de derechos. Uno, el que nos hablaba Pablo recientemente, y otro del año 2010, cuando se reconoció los derechos de un río,
en el sur del país. Y en ese sentido, yo creo que hay un divorcio entre lo que sucedió a nivel normativo, ¿sí?, y la voluntad política y las comprensiones sobre esta nueva forma de mirar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque después del 2008, a pesar de que hubo este reconocimiento constitucional, incluso se emitió lo que nosotros en el Ecuador conocemos un mandato minero, es decir, la Asamblea Constituyente de esa época decidió suspender y prohibir concesiones mineras en zonas frágiles, en fuentes de agua, en zonas en donde no existió consulta a pueblos y nacionalidades indígenas, pero años más adelante, en cambio, se emitieron leyes infraconstitucionales o leyes secundarias que, por el contrario, facilitaban la entrada de empresas extractivistas. Y en cambio, otro caso que también fue interesante en donde litigamos los derechos de la naturaleza fue en el caso de San Pablo de Amalí, una comunidad indígena, campesina indígena, ubicada en el centro del Ecuador, en donde se implementó un proyecto hidroeléctrico de capitales privados que, como ustedes ven en su parte superior derecha, ocasionó que se desvíe el río. ¿Cuál fue la afectación concreta, además de desviar el cauce natural del río? Que la construcción, al haberse apegado al pueblo en el año 2015, ocasionó que se inunde y se afecte la población. ¿Qué nos hizo pensar estos dos casos? Nos hace pensar, en ambos casos presentamos acciones de protección a favor de los derechos humanos y a favor de los derechos de la naturaleza. En ambos casos, los jueces negaron la aplicación de estos derechos. Denme un segundo. Disculpe la interrupción. Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de litigar, pero los jueces no comprendían cómo proteger estos derechos. En el caso de Cóndor Mirador, de la gran minería a gran escala que se encuentra la empresa activa, ya en fase de explotación, el juez llegó a hacer un razonamiento interesante y dijo que si bien se podía analizar el peligro a la extinción de especies, no había prueba suficiente. Y en el caso de San Pablo de Amalí, el juez no llegaba a comprender y lo que dijo, esto es un tema de derecho ambiental, de inconformidad con las licencias. En el caso de explotación minera, incluso llegamos a presentar una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en trámite. ¿Por qué lo hicimos? Y con esto yo voy concluyendo. Creo que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos tienen más coincidencias que cosas que los diferencien o los separen. ¿Cuáles son esas coincidencias? Desde CEDU creemos que ambos titulares, seres humanos y naturaleza, coexistimos en territorios. Y se hace visible esta coexistencia en territorios de vida, llamaríamos nosotros. En territorios generalmente frágiles en sus ecosistemas. En territorios que son de alta biodiversidad y que coinciden con la posesión de pueblos y nacionalidades indígenas que desde su cosmovisión, en el caso ecuatoriano llamado Suma Causay, lo han comprendido. Nosotros, quienes estamos en el lado urbano y occidental, no llegamos a entender cómo la naturaleza puede ser un ser, a pesar de que no habla, de que no se defiende, pero que existe. Lo segundo es que los dos titulares estamos bajo presiones económicas de grandes capitales que van a hacer que choquen los intereses entre la vida y entre los capitales y, por supuesto, la necesidad de tener recursos económicos para solventar las necesidades de las grandes ciudades. En tercer lugar, que tanto los abusos normativos, físicos, los abusos de poder, afectan a la naturaleza como al ser humano. Y lo último que me parece interesante y clave que trajo la Constitución ecuatoriana es que ambos titulares pueden ser sujetos de reparación integral. Y creo que eso es muy importante porque usualmente en los litigios ambientales se podía ver cómo jueces razonaban reduciendo la reparación a reparación económica a poblaciones. Cuando la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de reparación,
eleva el estándar de protección y no solo nos conformaríamos o bastaría con una reparación económica. La naturaleza no se restaura de esa forma, sino tendrían que generarse verdaderos planes de restauración ecosistémica. Creo que con estas reflexiones vemos los retos que sin duda nos deja el reconocimiento que pueden dar otros países, pero que implica un cambio más allá de lo jurídico, un cambio en la forma de pensamiento y de entender los sujetos o un nuevo sujeto en el derecho.